Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas del Corazón. Ya un ratito sin conectarme. Voy a hacerlo en dos partes porque han pasado un montón y había grabado un video antes de todo lo que pasó. Y bueno, les voy a hacer un resumen corto. Han sido meses, ¿no? De enero a marzo, la verdad, como lindos, muy movidos, ¿no? Este año 2025 fue tremendo, ha sido tremendo. Yo creo que para todos, pero han sido muy movidos, fue de mucha cosa, de mucho trabajo, de mucha creación. Y después fue en picada. Y abril y mayo, sobre todo abril, fue muy retador para mí. Siento que pasé esta noche oscura que dicen del alma que uno pasa a veces. Cuando hay grandes transformaciones, cuando hay grandes cambios, cuando hay que reconfigurar lo que hay adentro y transformarlo, porque lo que estábamos haciendo, pensando, sintiendo, seguramente no estaba en congruencia. Y sí, no estaba en congruencia. Entonces les platico. Yo desde diciembre del año pasado vi este viaje de poder de El Camino de la Sacerdotisa y el Mago. Después les voy a recomendar, les voy a pasar ahí tips y todo, por si les interesa, me pueden contactar. Bueno, vi esta publicidad y dije, sí, todo el año pasado, todo como que había sido, como que cuando hay transformaciones, todo te empieza a hablar de eso. Entonces empiezas a caminar por senderos, por caminos que todo te van llamando a eso que tienes que transformar. Al menos para mí así ha sido durante muchos años, en distintas etapas de mi vida, en distintas ocasiones, que todo empieza a hablar de eso, todo te lo empieza a mostrar y es como, ya es hora, ya es hora. Y entonces todo este tema de los celtas, las runas, ¿no? Aparte mi hijo todo el año pasado, el ciclo pasado, vio toda esta parte, ¿no? Y los dragones y hasta un libro que está leyendo, ¿no? Nos gusta mucho la magia y esas cosas de dragones y ya saben, Harry Potter, somos fans. Y bueno, realmente han sido muchos aprendizajes, ¿no? Desde una separación de una relación de 4 años, que además fue en total amor. Ya platicaré de eso en otro video, eso es otra historia. Pero bueno, fue vivir ese duelo, ¿no? Aceptarlo, soltar el amor es como de lo más difícil. Y entonces yo ya traía esto y dije, sí, voy a ir, voy a ir. Es un viaje a Inglaterra, toda esta ruta de la sacerdotisa y el mago, todo el camino donde estuvo el rey Arturo, ¿no? Merlín, esta parte de donde bien llega el Santo Grial, ¿no? Y donde yacen los restos del rey Arturo y la historia de Morgana. Bueno, si tienen oportunidad, investiguenle aquí en YouTube. Hay un montón de cosas, o hay libros, hay mucha información linda. Bueno, pues me llama. Son de esas cosas que son para la mente locas, incongruentes, y te llaman. Y dices, sí, lo tengo que hacer. Yo no sé cómo, pero lo estoy eligiendo, el dinero va a llegar, se va a dar. Y sí llegó el dinero, sí se mostró muy pronto y yo estaba como bien impresionada. Para febrero yo ya tenía el dinero completo del viaje. Cabe mencionar que es completo. Y mi mente, mi ego, he caminado estos meses contra mi propio ego, que creo que siempre estamos como en esa dualidad, ¿no? El ego, el corazón. Y en esta ocasión, en ese momento ganó el ego, porque teniendo ya el dinero en mano, en vez de yo decir, bueno, este dinero llegó para esto, y aunque claro, siempre hay cuentas por pagar y demás, yo podía haber dado ese dinero y seguir pagando mis cuentas a conforme como las voy pagando, ¿no? Pero no, él luego dijo, tienes la oportunidad de liquidar todo y tal, y el carro, y entonces el servicio y cosas que hay que hacer, y bueno, entonces me fui por el lado del ego, por el lado de la racionalidad. ¿Y qué creen que pasó? Que todo se torció porque solo di una parte del primer pago del viaje, no lo di completo y lo demás lo destiné a, como les digo, cuentas por pagar y otras cosas.
Y fue como bien clarito la señal de Dios, el universo, la vida, como lo quieran llamar, de, te mandé el dinero tú me pediste el dinero para algo y no lo usaste para eso, ¿qué onda? Así no funcionan las cosas. Crook, te voy a cerrar la llave, porque todo estaba fluyendo muy bien en el trabajo, todo estaba como, caminando en fluidez. Y yo dije, no, wow, sí, qué increíble, no sé qué, y de repente, de verdad, de la nada. Es como si cambiaras de dimensión y estás en una dimensión desde la escasez, porque claro, esa decisión la tomé desde el sentido de escasez. Del ahorita tengo el dinero, ahorita lo pago, y entonces, porque si no, y claro, sí, no es que yo no fuera a pagar mis cuentas por pagar, ojo, sino que pues hay planes de pagos, ¿no? Para eso son los planes de pago, para eso son las mensualidades, y yo dije no de una vez y todo mal. Y entonces, claro, yo para este viaje era en julio, entonces esto que les digo fue en abril, y casi fueron 2 meses, de verdad, casi sin trabajo. O sea, como que dije, ¿qué está pasando? O sea, normalmente tengo fluidez, ¿no? Y está esta parte de que siempre está fluyendo, afortunadamente, y se paró. Y yo estaba como, capté la señal, ¿no? En una meditación, poniéndome a meditar, hice mucha meditación, porque pues llega a la mente a joder y a decir, ¿qué hice? Y entonces, afortunadamente soy mucho más consciente de lo que hago, de lo que pienso, y entonces dije, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿qué hice? Y entonces, en una meditación como intencionada a que me llegara esta claridad, fue clarito el mensaje, es, se te dio el dinero y no lo usaste para lo que lo pediste. Punto. Decidiste meterte a la Matrix, ¿no? Al sistema de control por miedo, por escasez, por lo que tú quieras, por dudas, por autosabotaje, ¿no? Por decir, no, pues muy en el subconsciente lo que tenemos guardado, ¿no? Y es como, no, como yo me voy a ir. Y entonces empecé a poner excusas, que si mis mascotas, que híjole, no me voy a llevar a mi hijo, que no, como esta parte también del merecimiento, donde yo es algo que llevo trabajando muchísimo porque pues traigo o sea, traía lealtades y creencias de que te compras, ¿no? Cosas que te dicen en el cotidiano, tu familia, tus papás, y que te lo crees verdadero y dices, no, a ver, o sea, yo merezco irme. Yo no había viajado sola en un viaje como tan largo, sí había viajado trabajo, obviamente, pero como de placer y a Europa, o sea, como un viaje así, ¿no? Tanto tiempo sola, o sea, sin mi hijo. Y me empezó a entrar como, ¿no? Entre que la culpa y el autosabotaje. El programa, el sistema empieza a querer sabotear y a decir, no, ¿cómo que te quieres ir para allá? Y entonces, ¿no? Y entonces dije, no, está pasando esto, me di cuenta, con mayor razón voy a ir, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ir. Y entonces afortunadamente se dio, tengo una tribu que la verdad, o sea, yo siempre hablo mucho de la comunidad, porque en serio, cuando estás como en esta sintonía de comunidad, del amor, de la reciprocidad, ¿no? Te encuentras con personas siempre que están ahí para ti, para apoyarte. Y seguramente porque tú también las has apoyado en algún momento, de alguna forma. A veces ni siquiera nos damos cuenta y alguna palabra, alguna acción, pues es que estás ahí para, ¿no? Así es la comunidad. A veces tú, a veces yo, a veces todos, y una vez más, pues me muestran lo afortunada que soy de tener a las personas que tengo a mi alrededor. Como dicen, tu vibra atrae a tu tribu. Y estoy muy, muy contenta y estoy muy agradecida de tener estas amistades, también de mi mamá, ¿no? Que ella, a pesar de que tiene sus creencias, a raíz de que yo he ido sanando muchas cosas con mi mamá y con mi papá, bueno, con mi familia en general,
ella se ha abierto y también ha visto este cambio en mí, también ha visto cómo he crecido, o sea, como toda esta parte. Y entonces ella me decía, no tienes que ir a este viaje. Y entonces ella también fue una de las que me apoyó. Por supuesto, ella vino a cuidar a mis mascotas. Siempre está ahí, la verdad, para apoyar. Ella es, muy dada, ¿no? A estar para los demás. Y bueno, incluso de la pareja con la que terminé, pues había ahí un pendiente de dinero. Y yo he sido muy orgullosa de pedir cosas, pedir ayuda. Y a veces se me muestran situaciones como de, bájale 3 rayitas y está bien pedir ayuda. No todo lo puedes resolver tú sola, no todo siempre hay que hacerlo solo. Y el yo puedo, yo, ¿no? Yo en Doña Chingona, siempre puedo. Y sí puedes, pero también se vale pedir apoyo. También se vale decir, ahora no estoy bien, la cagué en esto. Fue muy claro, fue muy claro. Y afortunadamente son personas con las que tengo total confianza de decirles estas cosas. Y entonces, de verdad, con ojos cerrados vienen y te apoyan y te ayudan. Y con la amiga que fui, yo ya estaba como, oye, no, yo creo que yo ya no voy a ir, porque no, ¿cómo que no vas a ir? No. Entonces, bueno, ahí también hicimos como intercambios de, bueno, yo pago los boletos con mi tarjeta, que había liquidado, y así, entonces tú me das, o sea, como vimos la forma entre todos como de, sí va a ser. Y sí, entonces yo traía esta sensación como de, híjole, como algo va a pasar, un cambio fuerte va a pasar en mi vida. Y sí pasó. Fuimos, y de verdad es un viaje en todos los sentidos, físico, emocional, mental, astral, muy, muy cañón. O sea, agradezco también por haber elegido a ese grupo, a esas personas que se dedican, porque claro, hay muchos que lo hacen, pero a lo mejor hay veces que no dicen que hacen algunas cosas y a la hora de la hora no es como lo que te presentan en redes sociales. Y afortunadamente caí en buenas manos, caímos. Se hizo un grupo bien bonito, éramos 33 personas, un número muy mágico, muy maestro también. Y fue increíble, ¿no? Desde los primeros días descubrir muchas cosas que tu alma recuerda, muchas cosas que se sanaron, inclusive de vidas pasadas, ver esos paisajes, estar en esos lugares con tanta historia. De verdad, el alma y el corazón recuerdan en dónde han estado. Me la pasé llorando, lloré. Sané mucho, se limpiaron muchas memorias, muchas lealtades. O sea, de verdad sí me siento distinta, como que se abrió algo, como que por fin pude liberar de muchas cosas que ni siquiera uno trae consciente, obviamente, porque son memorias. Ya que estás ahí y con las meditaciones y la energía y todo, se va dando, ¿no? Y se abrieron otras posibilidades también, entre cosas que yo no había experimentado sin medicina, ¿no? En ceremonias de medicinas ancestrales, y que lo experimenté así, sin nada. También han sido mensajes importantes para mí. Fue muy sorprendente. Fueron cosas que han ido aterrizando poco a poco, ¿no? Información que ha ido aterrizando. Y una de las grandes aprendizajes o de las grandes mensajes que me dieron, que me llegaron y que estoy como pudiendo empezar a compartir poco a poco, es esto de la redefinición de lo que es amor, ¿no? Hubo una meditación en un lugar muy mágico, que es un crop circle, que es estos lugares que son pues elegidos, ¿no? Que no se sabe bien quiénes llegan, pero bueno, son seres obviamente interestelares que vienen y dejan estos mensajes con geometrías sagradas y demás. Y se imprime, literal, es como una impresión láser que dejan en los campos de trigo.
Y fue muy mágico, muy increíble que nos tocó estar en uno que había aparecido antes de que iniciáramos el viaje, que fue el nudo de bruja, ¿no? Entonces, es algo que para mí ese símbolo representa muchas cosas y creo que para todas y todos los que estábamos ahí representa muchas cosas que yo de verdad lloraba y decía, wow, que vamos a ir ahí, wow, que es el nudo de bruja. Y el mensaje, o sea, cuando estábamos ahí, de verdad es que se recibió toda esa energía, llegaron ahí a darnos un mensaje para mí que fue muy, ¿cómo se puede decir? O sea, directo, pero además como inevitable que lo puedas no entender. Sí, que es esto del amor, como el entender esto, que todos somos todos somos un eslabón. Yo soy el eslabón que une todo, pero tú lo eres y tú y tú y tú. O sea, todos somos el eslabón que une a todo y eso nos crea este nudo, ¿no? Este nudo de la unidad. Este, esta sensación de todos estamos entretejidos. Lo que me pasa a mí también te afecta a ti, todo, o sea, todo está conectado. Somos una red perfecta, ¿no? De energía que estamos conectados y no nos damos cuenta de eso. Y cómo desde el amor, y cómo el amor, de verdad, quitando todas las definiciones que hemos tenido del amor romántico, de cómo debería ser, o todas esas tonterías que nos han metido de definiciones y conceptos, lo que es realmente el amor universal, o sea, el sentirlo, el verlo, el vivirlo y el decir, wow, o sea, yo muchas veces que me quejo, ¿no? Que pasé un drama porque me volví a meter en el drama meses antes y en realidad tengo una vida maravillosa. Me he creado una vida, perdón por la palabra, pero chingona, en la que puedo dedicarme a lo que realmente es mi propósito, ¿no? Que me lo han ido poniendo en el camino porque me he abierto a eso también, en la que tengo gente maravillosa a mi alrededor y que entiendo que cada una de las personas que han tejido este camino, se han topado en mi camino, todas tienen un propósito de algo, todas. O te han enseñado algo, o tú les has enseñado algo, o han compartido algo, han aportado, han creado, algo hay. Y es algo súper bonito como verlo y percibirlo y sentirlo en muchos ámbitos y decir, wow, es que eso es maravilloso, ¿qué estamos haciendo, no? Y redefinir eso y quitar el juicio y quitar tantas tonterías que nos metemos con el qué dirán y qué va a pensar, pero entonces me dijo, pero tal. Todos estamos aquí en el mismo camino, pasando por un montón de cambios, un montón de procesos. Todos estamos metidos en la misma licuadora, todos estamos metidos en la misma escuela aprendiendo, todos con distintos aprendizajes porque cada quien trae su propio aprendizaje, pero a la vez es un aprendizaje global, ¿no? O sea, nuestro aprendizaje aporta al aprendizaje colectivo. Mi evolución aporta a la evolución colectiva. Y entonces entender eso, para mí ese fue yo creo que el mayor de los mensajes, como equilibrar esta dualidad que somos, ¿no? El ego, el corazón, la luz, la oscuridad, ¿no? Nuestra sombra, lo masculino, lo femenino, como dejarnos de tanta estupidez, de tanta guerra mental que nos han hecho creer. Y por favor reconciliar eso y por favor soltar todas esas cargas y de verdad que me siento muchísimo más ligera, muchísimo más en paz, como, sí, se me quitó como esa parte de, ¿cómo se podría decir? Pues sí, de esa parte del ego que quiere demostrar, que quiere todo ya, que es como, estoy en la total confianza de que todo va a estar bien, de que todo se está dando, que siempre estoy sostenida por Dios, por la tierra, porque todo está vivo, todo el tiempo nos están hablando, todo el tiempo nos están guiando. Solo es abrirnos a ver,
a ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, ¿no? Y poder haber estado en esos lugares de poder que son como portales, ¿no? Puntos muy, muy emblemáticos, muy representativos en donde de verdad la energía se siente cañón, experimentar cosas como eso, ¿no? Como sentir a las presencias que hay ahí, ver, o sea, visualizar, ¿no? Tanta geometría sagrada y fractales y colores y wow, o sea, sí me he tardado como en que todo esto se integre en mi vida cotidiana, porque claro, después de regresar y tú llegas así de que, sí, no sé qué, y viví esto como la experiencia, pues llegas a tu realidad y adaptar eso que traes y meterlo como encajarlo en tu realidad no es fácil. No es fácil porque ya hay una rutina, porque hay un sistema, porque hay un montón de personas que están alrededor. Y me pasó con mi mamá, ¿no? Me pasó así de que, como yo, no, mira esto, y entonces, y como sus comentarios en base a lo que ella a lo que ella ve, ¿no? Desde su punto de vista, que me regresaba, es como un eco del pasado, ¿no? Así lo vi, como no, esto es un eco del pasado que ya no existe. Y entender eso, o sea que no podemos estar viviendo del pasado, o sea, está bien contar la historia, porque yo misma la cuento, pero la cuento desde esta parte de, pasó esto, pero salí de ahí, de eso aprendí, eso me hizo ser quien soy hoy, eso me formó, esto, ¿no? Todos los quiebres, todos los lugares donde a veces nos separamos de Dios, nos separamos de nosotros mismos, de nuestro corazón, son oportunidades de crecimiento, oportunidades de evolucionar. Y cuando alguien más viene con su bagaje y sus creencias que todavía no ha podido trascender y te lo pone aquí, pues no engancharte. O sea, cuando tú de verdad ya lo ves como desde la unidad, como desde que todos estamos viviendo un proceso y un aprendizaje, pues no te enganchas. Obviamente es como que lo sientes así como, una cachetada de realidad, ¿no? Y es como, espérame, no, esa ya no es mi realidad, yo ya no creo en eso. Yo ya elegí no creer eso, ya di ese brinco, ya di ese salto en donde en mi realidad eso no existe. Eso que estoy oyendo es un eco del pasado, pero lo dejo ir y que se vaya y que se disuelva por allá, porque no existe ya más. Y como pensar eso, ¿no? Cada vez que estés pensando en algo que te llega como yo les digo más allá, ¿no? De, ay no, pero no voy a poder, o, ay no, es que si le hablo, ¿y qué va a pasar? Y, o sea, como que nos atoramos, es que nos volvimos a meter en el bucle del pasado. O sea, no es que esté mal recordar, está bien recordar, porque al final son memorias y la memoria pues te hace sentir bonito o te hace decir, yo ya no voy a entrar ahí, ya me acordé que yo ya no puedo regresar ahí, porque eso ya pasó. Y entonces, como no volverte a meter en el mismo bucle, en el loop del pasado, porque ya no existe. Entonces, por eso no podemos avanzar, porque estás viviendo sobre algo inexistente. Y si no existe, ¿cómo vas a avanzar? Si ya no existe, ¿cómo vas a crear de algo que ya no existe? Te tienes que mover de ahí sí o sí, te tienes que dejar de contar esa historia y esa narrativa de que qué mal que está pasando esto y qué mal que está el mundo y es que mi familia y es que pobrecitos y es que la carencia, es que el amor, es que, ¿no? Fatal en el amor y todas esas estupideces que nos han dicho, que nos han hecho creer, o los miedos de las enfermedades, entender que son síntomas que nos dice el cuerpo, son simplemente síntomas. Y, y eso, o sea, como brincar esa parte y decir, solo tengo el aquí y el ahora, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Como entender eso que sí, que a lo mejor todo el mundo lo dice, ¿no? Que solo está el presente, es el aquí y el ahora, pero tratar de estar
ahí. Y entonces hay una práctica que he estado haciendo ahora que está Mercurio retrógrado. Esto lo estoy grabando, no sé ni qué día es hoy, 25, no sé, no, 1 de agosto, pero 25, háganme favor. 1 de agosto. Y entró Mercurio retrógrado hace una semana más o menos, sí. Entonces estamos con otro grupo de astrología, con mi grupo de astrología, haciendo esta práctica de recapitulación diaria. Y está muy buena porque entonces es como que haces el barrido de la recapitulación de lo que has estado viviendo y lo dejas ir. Y es como solo observarlo sin juzgarlo y es como después reflexionar como qué viste, qué te llegó y te hace estar muy presente porque entonces puedes observar cómo está tu mente, en dónde está tu mente. Si sigue ocupada en los pensamientos del pasado que ya no existe o del futuro que tampoco existe porque no estás creándolo desde el presente. Y entonces, como descargar eso escribiéndolo, darte cuenta, acecharte dónde estás pensando, porque los pensamientos son los creadores de nuestra realidad. Y cambiar y decir, no, bueno, hoy no lo voy a hacer, hoy que quiero crear, qué voy a estar pensando, qué acciones voy a estar tomando y la congruencia, que eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir con el tema de la congruencia, como en estar en el presente.